En las tardes, después de la escuela, ayudaba a su madre recogiendo cajas de cartón que luego vendían a centros de reciclaje por unos pocos pesos. No se quejaba jamás de su situación, aceptando con madurez prematura las limitaciones económicas de su familia. Los vecinos del edificio lo querían genuinamente. Doña Esperanza, una anciana que vivía en el mismo piso, le guardaba siempre un taco o un pedazo de pan dulce cuando conseguía algo extra. Don Rigoberto, el encargado del edificio, le permitía usar su pequeño televisor en blanco y negro los sábados por la mañana para ver caricaturas. Carlitos representaba un pequeño rayo de esperanza en un lugar donde la esperanza era un lujo que pocos podían permitirse. Pero toda esa inocencia, toda esa bondad natural, sería brutalmente arrancada en una noche de octubre que se convertiría en la peor pesadilla de la Merced. El viernes 23 de octubre de 1987 comenzó como cualquier otro día en el barrio. María se levantó a las 5 de la mañana como siempre. Preparó un desayuno sencillo de frijoles refritos y tortillas para ella y Carlitos. Lo despertó con ternura para que se alistara para la escuela, y se despidió de él con un beso en la frente antes de salir corriendo hacia su trabajo de limpieza matutino en unas oficinas del centro. Carlitos asistió normalmente a la escuela Benito Juárez, ubicada a unas cuadras de su casa. Sus maestros no notaron nada inusual en su comportamiento ese día. Durante el recreo jugó fútbol con sus compañeros en el patio polvoriento de la escuela. En clase de matemáticas, resolvió correctamente varios problemas que el profesor escribió en el pizarrón. A la 1 de la tarde, cuando terminaron las clases, Carlitos salió con su mochila gastada colgando de los hombros y comenzó a caminar de regreso a su casa como hacía todos los días. Varios compañeros lo vieron alejarse por la calle Corregidora, caminando con ese paso ligero característico de los niños que aún no han perdido completamente su capacidad de asombrarse con cosas simples. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Carlitos Ramírez caminando libremente por las calles de la Merced. Cuando María regresó esa noche a su cuarto cerca de las 10, esperando encontrar a su hijo dormido como de costumbre, descubrió con creciente alarma que Carlitos no estaba. La cama seguía hecha tal como la había dejado por la mañana. La mochila escolar no estaba tirada en su lugar habitual junto a la puerta. No había señales de que el niño hubiera regresado en ningún momento del día. María sintió que el estómago se le contraía con un miedo visceral que toda madre conoce pero reza nunca experimentar. Comenzó inmediatamente a golpear las puertas de los vecinos preguntando si alguien había visto a Carlitos. Doña Esperanza no lo había visto. Don Rigoberto tampoco. Ninguno de los otros residentes del edificio recordaba haberlo visto regresar de la escuela. El pánico de María se intensificó rápidamente. Bajó corriendo las escaleras destartaladas del edificio y comenzó a recorrer las calles del barrio, gritando el nombre de su hijo con voz cada vez más desesperada. Preguntó a comerciantes que cerraban sus puestos, a prostitutas que comenzaban su turno nocturno, a adictos que deambulaban sin rumbo. Nadie había visto a Carlitos. Era como si el niño simplemente se hubiera evaporado al salir de la escuela. A las 2 de la madrugada del sábado, exhausta y aterrorizada, María finalmente acudió a la delegación de policía más cercana para reportar la desaparición de su hijo. Lo que encontró allí fue el primer indicio de la pesadilla burocrática y la corrupción institucional que caracterizarían todo este caso. El oficial de guardia, un hombre con sobrepeso que olía a cerveza y evidentemente había estado durmiendo en su escritorio, la recibió con indiferencia absoluta. Cuando María intentó explicar entre sollozos que su hijo de 9 años había desaparecido hacía más de 12 horas, el policía bostezó audiblemente y le dijo con tono aburrido que los niños de la Merced siempre andaban desapareciendo por días enteros, que seguramente Carlitos se habría ido a jugar con algún amigo o estaría en casa de algún familiar, que regresara en 72 horas si para entonces el niño seguía sin aparecer, porque antes de ese plazo no podían hacer nada oficialmente. María insistió desesperadamente que su hijo jamás haría algo así, que era un niño responsable que siempre regresaba directo a casa después de la escuela, que no tenía otros familiares en la ciudad con quienes pudiera estar. El policía se limitó a encogerse de hombros con desinterés cruel y le dijo que si quería que tomaran su denuncia más en serio, tal vez podría hacer algo para demostrar su agradecimiento anticipado,
haciendo un gesto obsceno que no dejaba lugar a dudas sobre qué tipo de agradecimiento esperaba. María salió de la delegación llorando de rabia e impotencia, enfrentando la terrible verdad que todos los pobres de México conocen demasiado bien. Para las autoridades, la vida de un niño de la Merced no valía absolutamente nada. Durante todo el sábado y el domingo, María buscó incansablemente a su hijo sin ayuda oficial. Pegó fotografías borrosas de Carlitos en postes de luz y paredes del barrio. Interrogó personalmente a cientos de personas. Recorrió hospitales preguntando si habían ingresado algún niño que coincidiera con la descripción de su hijo. Visitó la morgue municipal, rogando no encontrar allí el cuerpo de Carlitos, pero necesitando descartar esa horrible posibilidad. Cada hora que pasaba sin noticias era una tortura psicológica insoportable. La falta de sueño, la angustia constante y la sensación de total impotencia la estaban destrozando. Los vecinos del edificio, conmovidos por su sufrimiento, comenzaron a ayudarla organizando brigadas de búsqueda improvisadas que peinaron cada calle, cada callejón, cada rincón del barrio. Pero la Merced es enorme, con miles de edificios, bodegas, sótanos y espacios ocultos donde un niño podría estar escondido o retenido. Era como buscar una aguja en un pajar gigantesco y cada vez más desordenado. El lunes por la mañana, cuando María regresó a la delegación cumpliendo con el absurdo requisito de las 72 horas, finalmente lograron que tomaran su denuncia formal. Pero incluso entonces, la investigación policial fue vergonzosamente superficial y claramente diseñada para aparentar trabajo sin realmente hacer nada. 2 agentes jóvenes fueron asignados al caso, pero su investigación consistió básicamente en caminar sin entusiasmo por algunas calles cercanas a la escuela, preguntar casualmente a unos pocos transeúntes si habían visto algo, y regresar a la delegación a escribir un reporte lleno de generalidades que no conducía a ninguna parte. No interrogaron sistemáticamente a compañeros de clase de Carlitos. No revisaron cámaras de seguridad de comercios cercanos, aunque algunas existían. No coordinaron búsquedas organizadas con otros cuerpos policiales. La realidad era dolorosamente clara. Las autoridades simplemente no consideraban prioritaria la desaparición de un niño pobre de la Merced. Para ellos, Carlitos era solo una estadística más en una ciudad donde cientos de personas desaparecían cada año, sin que nadie moviera un dedo para encontrarlas. Pero entonces, el miércoles 28 de octubre, 5 días después de la desaparición de Carlitos, ocurrió algo que obligaría a las autoridades a actuar, aunque fuera solo para controlar el daño mediático y político que se avecinaba. Un grupo de trabajadores que llegaba temprano a una bodega abandonada en la calle Corregidora, a apenas 3 cuadras de donde Carlitos había sido visto por última vez, notó un olor nauseabundo que emanaba del interior del edificio. El olor era tan intenso y distintivo que inmediatamente supieron que se trataba de algo muerto, posiblemente un animal grande o incluso un ser humano. Llamaron a la policía, y cuando los agentes finalmente llegaron más de 1 hora después, forzaron la entrada a la bodega. Lo que encontraron dentro los dejaría marcados psicológicamente para el resto de sus vidas. En el sótano húmedo y oscuro de la bodega, iluminado apenas por la luz enfermiza de una lámpara de aceite que aún ardía, había un altar improvisado decorado con velas negras y rojas, figuras religiosas distorsionadas que mezclaban iconografía católica con símbolos satánicos y manchas oscuras que claramente eran sangre seca, y en el centro de ese altar macabro, parcialmente quemado pero reconocible, estaba el cuerpo de un niño pequeño. Los primeros agentes que descendieron al sótano vomitaron inmediatamente al percibir la magnitud del horror. El cuerpo del niño mostraba signos evidentes de tortura prolongada. Tenía quemaduras de 3er grado en más del 60% de su cuerpo, como si hubiera sido sistemáticamente quemado con fuego directo durante horas. Los forenses determinarían después que estas quemaduras habían sido infligidas mientras el niño aún estaba vivo, lo cual significaba que había sufrido un dolor inimaginable antes de finalmente morir. Tenía marcas profundas de cuerdas en las muñecas y tobillos, indicando que había sido atado fuertemente durante un periodo prolongado. Su rostro estaba congelado en una expresión de terror y agonía tan absolutos que varios de los policías experimentados presentes en la escena
Admitirían después que esa imagen los perseguiría en pesadillas el resto de sus vidas. Pero lo más perturbador no eran las lesiones físicas, por horribles que fueran. Lo más perturbador era el contexto ritual evidente en toda la escena. Este no había sido un asesinato impulsivo, ni un acto de violencia común. Había sido un sacrificio humano planificado y ejecutado metódicamente, con toda la parafernalia de un culto oscuro que operaba en las sombras de la Merced. La identificación oficial del cuerpo tardó apenas unas horas. Los registros dentales y una pequeña cicatriz en la rodilla izquierda confirmaron lo que María Ramírez ya sabía en su corazón destrozado cuando la policía apareció en su puerta esa tarde. El niño muerto encontrado en la bodega era su hijo Carlitos. Su vida, que ya era difícil antes de esta tragedia, quedó completamente destruida en ese momento. Los vecinos que estuvieron presentes cuando recibió la noticia describirían después que el grito de dolor que emitió María fue tan desgarrador, tan primordialmente angustiado, que todos los que lo escucharon sintieron que algo en sus propias almas se quebraba también. Una madre había perdido a su único hijo de la manera más horrible imaginable, y todo su mundo se había derrumbado en cenizas. El descubrimiento del cuerpo de Carlitos desató brevemente una tormenta mediática. Los periódicos sensacionalistas publicaron titulares escalofriantes sobre rituales satánicos en la Merced. Las estaciones de radio discutían el caso con mezcla de horror y fascinación mórbida. Los noticieros de televisión enviaron reporteros al barrio para filmar la bodega donde había sido encontrado el cuerpo y entrevistar a vecinos conmocionados. Durante aproximadamente una semana, el asesinato ritual de Carlitos Ramírez fue el tema de conversación dominante en toda la Ciudad de México. La población exigía respuestas. ¿Quién había cometido este crimen atroz? ¿Cómo había sido posible que un niño fuera secuestrado en pleno día y torturado hasta la muerte a solo 3 cuadras de su casa sin que nadie notara nada? ¿Existía realmente un culto satánico operando en la Merced? ¿Cuántas otras víctimas podría haber? La presión pública era inmensa, y las autoridades se vieron obligadas a montar al menos una apariencia de investigación seria. La autopsia oficial, realizada por el Servicio Médico Forense de la Ciudad de México, reveló detalles aún más perturbadores. Carlitos había sido mantenido con vida durante aproximadamente 3 días después de su secuestro, sometido a torturas sistemáticas que parecían diseñadas no solo para causar dolor, sino para prolongar su sufrimiento tanto como fuera humanamente posible. Las quemaduras en su cuerpo no habían sido infligidas todas al mismo tiempo, sino en sesiones separadas, como si los perpetradores hubieran estado realizando algún tipo de ritual que requería múltiples etapas. El análisis toxicológico encontró restos de drogas psicoactivas en su sistema, probablemente administradas para mantenerlo en un estado entre la conciencia y la inconsciencia, lo suficientemente alerta para experimentar el dolor pero no lo bastante para resistirse efectivamente. La causa oficial de muerte fue shock hipovolémico resultado de trauma térmico masivo y pérdida de sangre, términos médicos fríos que intentaban describir científicamente una muerte que había sido cualquier cosa menos científica. El niño básicamente había muerto quemado y desangrado después de días de tortura ritual. Los forenses que realizaron la autopsia, profesionales acostumbrados a ver todo tipo de muertes violentas, admitieron que este caso superaba en crueldad cualquier cosa que hubieran examinado antes en sus carreras. La investigación policial que siguió al descubrimiento del cuerpo comenzó con lo que parecía ser energía genuina. Docenas de detectives fueron asignados al caso. Se estableció un número telefónico especial para que ciudadanos reportaran cualquier información relevante. Se ofreció una recompensa económica significativa para quien proporcionara datos que condujeran a la captura de los responsables. Los medios de comunicación cubrieron cada desarrollo, por menor que fuera, con titulares sensacionalistas. Durante esas primeras semanas pareció que finalmente se estaba tomando en serio este crimen horrible y que los culpables serían llevados ante la justicia. Pero quienes conocían íntimamente cómo funcionaba el sistema judicial mexicano, especialmente cuando involucraba crímenes contra los pobres, eran mucho más escépticos. Y sus sospechas resultarían tristemente justificadas. Los primeros indicios del encubrimiento comenzaron a aparecer de maneras sutiles. Testigos que habían reportado inicialmente haber visto actividad sospechosa cerca de la bodega abandonada en los días anteriores al descubrimiento del cuerpo, comenzaron a ser ignorados o directamente desacreditados por los investigadores.
Pistas que parecían prometedoras misteriosamente conducían a callejones sin salida. Evidencia física crucial recogida en la escena del crimen desaparecía de las instalaciones policiales o era, accidentalmente, contaminada, volviéndola inútil para el proceso judicial. El detective principal, originalmente asignado al caso, un hombre con reputación de honestidad e incorruptibilidad, fue repentinamente transferido a otro departamento sin explicación clara y reemplazado por un investigador conocido por su flexibilidad moral y sus conexiones con círculos de poder político. María Ramírez, desesperada por obtener justicia para su hijo, comenzó a sospechar que algo muy oscuro estaba ocurriendo tras bambalinas. Sus intentos de obtener información sobre el progreso de la investigación eran constantemente bloqueados con excusas burocráticas y evasivas.